Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo me les ha ido? Es un placer para mí estar con ustedes la tarde de hoy en esta maravillosa tarde académica. Vamos a dar inicio a esta webinar. Vamos a hablar del rol de la enfermería crítica en tiempos de pandemia. Mi nombre es Juliet Zabaleta Polo. Yo soy la vocal de enfermería ante la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y la representante por Colombia ante la Federación Latinoamericana de Enfermería de Cuidado Intensivo. La tarde de hoy pues tengo el enorme placer de estar acompañada de 4 colegas, amigos, pero sobre todo personas líderes en el cuidado intensivo a nivel de Latinoamérica. Nos acompaña Cristian Cáceres por Chile, Marcelo Morales por Argentina, Mónica Rojas, una gran amiga por Colombia, y Oscar Cabrera, que en unos minuticos se conecta, que es la persona que nos va a acompañar por México. A todos muchísimas gracias por acompañarme la tarde de hoy, por permitirme compartir los conocimientos y todo lo maravilloso que hacen diariamente en el cuidado crítico y compartirlo pues con este público tan maravilloso que tenemos la tarde de hoy. Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio entonces con Chile. Les presento a Cristian Cáceres Torre. Él es enfermero jefe de la Unidad de Planificación y Desarrollo del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, coordinador general del Plan de Acción COVID-19 del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, presidente de la División de Enfermería Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, periodos 2019-2020. Cristian, bienvenido. El auditorio es todo tuyo. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. Y aprovechando el tiempo, ya que la idea es dejar el espacio para que los otros expositores puedan presentar, Juliet amablemente nos ha invitado a esta webinar en Latinoamérica con respecto al rol de la enfermería en tiempos de COVID en Latinoamérica. Como bien dijo Juliet, yo trabajo en Chile, en Santiago de Chile, en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, un hospital en el centro de Santiago. Y la idea es rápidamente revisar algunos datos generales con respecto a los números que estamos viendo en esta pandemia mundial, como ustedes saben, y poder ver algunos aspectos bien relevantes del cuidado de enfermería que hemos podido trabajar ya casi más de 100 días del inicio de nuestro primer caso en Chile. Yo soy enfermero, como bien dice Juliet, trabajo en el área administrativa, pero dadas las circunstancias de contingencia hemos tenido que pasar al área clínica y al área de planificación con respecto al manejo del COVID en nuestros distintos países. Un segundo. Bueno, voy a hacer una breve introducción en el contexto nacional, la experiencia local con respecto a nuestros números y también algunas iniciativas desde el punto de vista de la expansión de las camas críticas a nivel nacional. Yo como presidente de la División de Enfermería hemos liderado el proceso de capacitación e información a lo largo de todo Chile, incluso extensivo a Latinoamérica con algunos de nuestros cursos y algunas consideraciones finales con respecto a los desafíos de enfermería para esta pandemia. Bueno, en esta, yo creo que varios la conocen, esta es una imagen aportada por Johns Hopkins, donde ya vamos para los 9.330.000 casos activos, o sea, no activos, sino que casos en el mundo. Y bueno, si ustedes van a la franja izquierda, Estados Unidos lidera, ya con un segundo país como Brasil, vecino nuestro, y Perú y Chile están respectivamente en el quinto y sexto lugar. Chile ha avanzado rápidamente en un lugar de avanzada con respecto a la cantidad de contagios. Ya llevamos 254.000 contagios, a 5.000 de nuestros compatriotas peruanos. Por tanto, en términos de número, es un número que impacta directamente la atención del cuidado intensivo. Si consideramos que aproximadamente el 5% de los pacientes contagiados va a requerir una unidad de cuidado intensivo, si nos acercamos a los 250.000
el 10% ya son casi 12.500 pacientes. Ustedes van a ver los números, que nuestra red ya está entrando en un proceso de saturación importante. Por tanto, revisar los números nos parece bastante adecuado en esta etapa. Esta es una gráfica de todos conocen Chile, un país largo y angosto que parte en el norte de la zona extrema de Arica, contigua al Perú, hasta Magallanes, que limitamos frontera con Argentina. Y como ustedes ven, la distribución de los casos no ha sido homogénea a lo largo de Chile, sino que han habido distintos bolsones de casos de pacientes en distintas áreas metropolitanas, partiendo inicialmente con casos importantemente en la zona de Ñuble, que es como la zona central sur de Chile, y también en la zona extrema con un brote importante en abril-mayo en Punta Arenas. Sin embargo, rápidamente en la ciudad de Santiago hubo un aumento progresivo de los casos, donde ya van casi 200.000 casos, y donde evidentemente se ha visto la mayor proporción de casos que tienen que ver con la saturación de las camas críticas en nuestro país. Vamos ya por los 4.700 pacientes fallecidos, con un delta probablemente de 3.000 pacientes más que no hayan sido reportados, y estaba en una subnotificación que nuestro departamento de estadística ha estado regularizando. Por tanto, con fallecidos COVID como sospecha de COVID ya alcanzan los casi 7.000 casos en Chile. Hace poquito el doctor Murian nos hizo una clase en nuestra estrategia de hospital digital, que es una herramienta que tenemos acceso para todos Chile, para nuestro equipo de salud, y donde ustedes ven estos tres gráficos en barras, donde probablemente siempre nos movemos una etapa de normalidad, donde las capacidades de las camas críticas están bastante adecuadas con respecto a la demanda. Sin embargo, en Chile al menos, y creo que es una experiencia de Latinoamérica, rápidamente nos estamos moviendo de una etapa de contingencia donde nuestras demandas y ofertas fueron compensadas, pero ya estamos en este minuto en una sobredemanda importante, donde ya estamos ocupando lugares que habitualmente no ventilamos pacientes, como son los pabellones, unidades de emergencia, incluso unidades de cuidados intensivos pediátricos. Esta sobredemanda se explica por el aumento, digamos, exponencial y logarítmico de los casos de COVID que han ocurrido en Chile. Y eso exige ciertas atenciones particular con respecto a cómo poder sobrellevar esta demanda. Esta es una encuesta que hacemos diariamente ya hace casi 3 meses a nivel de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, donde acá lo que podemos ver desde su lado izquierdo de la pantalla, al lado derecho, partimos con una cantidad de aproximadamente 1.000 camas a nivel público y privado en todo Chile. Sin embargo, ustedes han visto un aumento, ven un aumento progresivo de la cantidad de camas. De hecho, ya llegamos a las casi 2.500 camas a nivel nacional. Eso ha sido caso de duplicar la cantidad de camas disponibles para enfrentar la pandemia de COVID en Chile, lo cual ha requerido un esfuerzo importante, no solo de infraestructura, de equipamiento, de insumos, sino también de los equipos y de los recursos humanos que trabajan en la atención de salud, y particularmente el equipo de enfermería, que, como todos sabemos, los equipos de intensivos son equipos que son reducidos, que son altamente especializados, que no son la mayoría de los equipos de enfermería de las distintas instituciones, que se ha tenido que ver obligado a poder crecer rápidamente y a capacitar a personal nuevo, poco experimentado, o de unidades que habitualmente no tenían pacientes críticos. En ese sentido, bueno, aquí vemos otra imagen con respecto a la saturación de nuestras camas a nivel nacional. Tenemos saturaciones sobre el 90%, lo cual se puede hablar de una saturación plena, y una completitud respecto a las unidades críticas que tenemos en nuestro país. Como bien ven acá, yo trabajo en un hospital público de Chile, un hospital que tuvo una mejora en su infraestructura hace un par de años, donde tenemos 24 camas de UCI, tenemos un angiógrafo, 7 pabellones, un servicio de urgencia nuevo, pero claramente que toda esta infraestructura ha sido insuficiente para poder dar abasto a la cantidad de pacientes diarios que presenta nuestro país. De esas 24 camas UCI que ustedes ven que tiene nuestro hospital, ya estamos cerca de las 100 a 110 unidades de cuidado intensivo en estos últimos
2 meses, por tanto hemos casi triplicado la cantidad de camas críticas, dado los requerimientos, y ese aumento de camas ha hecho que tengamos que habilitar camas en lugares donde no existían antiguamente, con la consiguiente capacitación e información de los equipos de enfermería principalmente. Con respecto, cambiando un poco el tópico y un poco lo que nos pidió Juliet de hablar de los elementos de protección personal, en Chile, básicamente el Ministerio de Salud ha regulado el tema de los elementos de protección personal. No usamos grandes sistemas de protección más allá de los que tienen que ver con los elementos de gotita y contacto, un poco estandarizado a nivel de Latinoamérica y lo que vivimos en Europa y en Asia. Sí, el elemento de un respirador en el 95 de alta eficiencia es como obligatorio para todo procedimiento de liberación de aerosoles, con su respectivo juego facial, una pechera manga larga impermeable y guantes de vinilo, nitrilo, los que usamos acá. No usamos particularmente, aunque hay algunos lugares en Chile que usan buzos, pero por el gran riesgo que conlleva el retiro del buzo, hemos no preferido usar este tipo de elementos de protección personal. Solo algunas consideraciones. Es importante evaluar la cantidad de elementos de protección personal que vamos a usar durante toda la pandemia. Eso implica la cantidad de usos por cada paciente, la cantidad de usos por cada funcionario, evaluar la calidad de confort de los elementos de protección personal y adecuar o consensuar el uso de elementos de protección personal en áreas de alto riesgo, como por ejemplo en cohorte de múltiples pacientes o en algunos procedimientos que impliquen un mayor riesgo de aerosoles. ¿Cuál es el problema hoy día en Chile? Estamos entrando ya a una etapa de casi 3 meses de pandemia, donde muchos de los insumos que tenemos están siendo límites, por ejemplo, pecheras, respiradores, y como bien saben todos ustedes, los respiradores N95 tienen un clear stock a nivel mundial. Por tanto, la calidad del insumo que puede llegar a los respectivos países no necesariamente va a cumplir con el confort o con la calidad que nosotros esperamos con respecto a los respiradores. Disculpen. Ahora bien, desde el punto de vista ya más local de enfermería, la pandemia ha exigido poder, de cierta manera, modificar alguna rutina y práctica de enfermería con respecto al número y a la cantidad de pacientes que tenemos dentro de nuestras unidades críticas. Y asociado a esto también a la aparición de nuevos elementos desde el punto de vista de eventos adversos, principalmente en aquellos que tienen que ver con el paciente en posición prono. Hemos visto repetidamente y probablemente con un aumento bien riesgoso el número de autoextubaciones, desplazamiento de tubos o desplazamiento de dispositivos invasivos de los pacientes. Por tanto, hemos extremado las medidas de vigilancia, hemos extremado o innovado con respecto a cómo poder proteger de mejor manera los cuidados de los pacientes en posición prono, y en ese sentido es esperable que frente al aumento sostenido de la demanda de pacientes críticos y al número de pacientes críticos va a haber un considerable aumento de los eventos adversos y también de una segunda variable que tiene que ver con las infecciones asociadas a la atención de salud y posibles gérmenes no COVID que puedan aparecer con una gran cantidad de pacientes que estamos atendiendo en este minuto. Nosotros nos hemos visto obligados a ocupar lugares que habitualmente no teníamos unidades de paciente crítico o no teníamos pacientes críticos, lo cual evidentemente también podría llevar de la mano la ocurrencia de eventos adversos que quisiéramos no ocurrieran, pero dado los entornos fuera de la unidad de cuidado intensivo con gran número de pacientes, hemos tenido que estar mucho más pendientes de poder evitar estos eventos evitables. En un último tópico quería más o menos mostrarle la realidad en Chile con respecto a lo que hemos hecho desde la división de enfermería intensiva. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, con sus distintas divisiones, en particular la de enfermería, hemos tenido un trabajo activo desde marzo, preparando a los equipos de enfermería, médicos, kinesiólogos, terapistas respiratorios, como se llama en otros lados, mediante capacitaciones, tutoriales, guías, recomendaciones, logrando un alcance de casi ya 150.000 personas con distintos cursos que hemos tenido disponibles para todos los
para todos los profesionales. En este sentido, todas nuestras charlas y todos nuestros tutoriales están disponibles, para ustedes también están disponibles en la página web de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que es medicina-intensiva.cl. Ahí podrán encontrar todo el material, ya sea clase, webinar, reportes, tutoriales de los distintos ventiladores que manejamos a nivel nacional, y ha constituido una información valiosa para poder preparar a los distintos equipos que, como ustedes bien saben, el gran desafío de enfermería fue rápidamente duplicar o triplicar aproximadamente la cantidad de gente que trabaja en el área de intensivo, y además que trabaje con pacientes críticos en los distintos lugares de Chile. Ahí evidentemente hemos tenido que usar las nuevas tecnologías, y en las actividades presenciales no son posibles. Por tanto, esta misma plataforma vía Zoom u otras similares nos han permitido acercarnos a nuestros socios, a los no socios, a los distintos colegas de Latinoamérica. Solo para un ejemplo, este es nuestro curso de ventilación mecánica para enfermeros, que habitualmente llevaba entre 500 a 1000 personas. Hoy día tenemos casi 7500 inscritos en nuestro curso, que está online, disponible en la página web, lo cual para nosotros es un verdadero éxito, y básicamente lo que permite es acercar el conocimiento a los distintos equipos de gestión del cuidado. Para cerrar, solo algunos desafíos, así como Florence en la guerra de Crimea del año 1856 creó este gráfico que se llamó La Rosa de Florence, ¿cierto? Donde fue capaz de disminuir la mortalidad de 50 a un casi 17%. Creemos que esta pandemia no tan solo nos exige desde el punto de vista de los equipos y ver la realidad exigida en nuestro sistema de salud, sino que también nos da la oportunidad de poder generar, perdón, generar innovaciones, generar nuevas formas de entregar los conocimientos y generar formas de acercar a nuestros pacientes, que son los más importantes. Acá tenemos, por ejemplo, un colega del sur de Chile que mediante un computador simplemente pudo hacer una videollamada con la familia de esta paciente. Hemos visto y conocemos las dificultades que tiene que sobrellevar la familia para acercarse a sus familiares, dado la suspensión de la visita, dado el alejamiento con respecto a lo que se requiere por el germen coronavirus. Por tanto, los distintos colegas en Chile han tenido que usar su creatividad para poder acercar a la familia a los pacientes, no tan solo en el contexto de recuperación, sino que también sabemos que en el contexto de fallecimiento ha sido todo un tema el cómo los familiares se pueden acercar para acompañar en su último momento a la familia. También hemos sacado nuestras recomendaciones con respecto al personal de enfermería, exigiendo un poco a nuestro equipo la posibilidad de poder tener ratios adecuados para poder dar una mejor atención y una atención de calidad, independiente que estamos viviendo tiempos donde la saturación de pacientes implica que probablemente los colegas que están atendiendo a estos pacientes graves no necesariamente van a cumplir con las competencias y la preparación suficiente para poder dar un cuidado de calidad. Esta es la última diapositiva, y bueno, quería solamente compartir esta experiencia nacional, y no sé si hay alguna pregunta con respecto a la presentación. Muchas gracias. Bueno, Cristian, de verdad muchísimas gracias. Qué maravilla poder contar contigo en esta webinar. Las preguntas, a partir de la fecha del momento para todos, se activa el chat para que dejen sus preguntas escritas, y al final de las conferencias pues vamos a leerlas para que cada expositor nos pueda dar respuesta. Cristian, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y ahora continuamos este maravilloso espacio académico con otro gran amigo, el doctor Óscar Cabrera Avendaño, enfermero de México. Él es presidente de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo. Hace parte del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Enfermeras especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva.
jefe del Departamento de Gestión del Cuidado del Instituto Nacional de Rehabilitación, supervisor de enfermería del Hospital General de Ticomán. Entonces, Oscar, el auditorio es todo tuyo. Nuevamente, gracias y bienvenido. Gracias. Bien, pues agradeciendo mucho la invitación a este webinar. Muchas gracias, Juliet, y a los colegas, a Marcelo, a Cristian, que nos están acompañando, a Mónica. Bien, hablaremos un poquito sobre México precisamente. Y bueno, es importante hacer un análisis acerca de qué nos enfrentamos. Bueno, en México aproximadamente tenemos 26 millones de habitantes, 32 estados de la República, una extensión territorial de 1.964.375 kilómetros, una gran diversidad cultural que finalmente también hay lugares alejados en donde las comunidades inclusive tienen lenguas nativas, y bueno, también esto nos puede complicar un poquito la parte de lo que es el cuidado. Sin lugar a duda, tenemos un índice de obesidad bastante alarmante a nivel mundial. Hay un gran aumento de las enfermedades crónico-degenerativas y un aumento de la población adulta y de la tercera edad, que sin lugar a duda son eje fundamental dentro de esta pandemia. Y bueno, sin lugar a duda, en toda Latinoamérica tenemos un grave problema con respecto al mal apego a lo que son los tratamientos. Y bueno, hablando un poco de los recursos disponibles, tenemos 1.395 hospitales, de los cuales 896 son hospitales considerados COVID. De estos hay 139.581 camas totales, camas destinadas para Irak o la parte de la pandemia son 26.782. En camas ocupadas se tienen ahorita 11.847. Estos son datos que emitió ayer la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud de nuestro país. En el caso de camas con ventilador, tenemos 9.213 camas disponibles para México y están ocupadas 3.520. Es un poquito alarmante para nosotros ver estos datos. Se dan cuenta, en el caso de las camas con ventilador, es prácticamente una tercera parte. Sin embargo, ayer, ahorita lo vamos a ver en las estadísticas, tuvimos un repunte muy importante y esto nos preocupa, dónde realmente están todos este tipo de pacientes, que en algún momento ya hemos tenido un pico considerable y pues obviamente los hospitales han estado abarrotados. Hablando un poquito del recurso humano, en México se cuentan con 17 especialidades de la enfermería. En este caso, cuidados intensivos ocupa el tercer lugar, acorde a los datos que emite la Comisión Permanente de Enfermería. Sin embargo, nos encontramos ante una gran diversidad en categorías y contrataciones masivas que se han realizado precisamente derivado de esta pandemia, en donde inclusive se ha otorgado el contratar a pasantes de enfermería, pues para cubrir todas estas necesidades. En México tenemos 305.204 enfermeras profesionales de enfermería. Estos son datos del 2018, que son los más actuales de la Comisión Permanente de Enfermería. En terapia intensiva tenemos 16.207 recursos. 4.1% de estos son personal que cuenta con 61 años y más de edad. Es muy importante ver que el 49.7% es un gran porcentaje, de personal que tiene de 41 a 60 años de edad. Esto es importante porque en México hubo un comunicado por parte de la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud, en donde el personal con enfermedades crónico-degenerativas, embarazadas, mayores de 60 años, sí o sí se tenían que ir de permiso. Obviamente, eso generó un desabasto tremendo en la parte de recursos humanos y pues es considerable esta cifra porque obviamente después de los 30, mucha gente ya hoy en día desarrolla enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Y bueno, muchos hospitales están trabajando con el 30 al 60% de su recurso humano. Imagínense aquellos hospitales donde tienen trabajando solamente el 40% del recurso humano, porque el 60% está entre permisos, incapacidades. Hemos considerado, lamentablemente, pues hay gente que se ha contagiado y ahorita vamos a ver algunas estadísticas. Y bueno, hablando un poquito acerca de México, sin lugar a duda, para México llega, después del día 56 de la pandemia que se decreta a nivel mundial, precisamente llega a Latinoamérica, primero Brasil, y el segundo país precisamente es México. Hoy en día nos encontramos en el día 175 de la pandemia a nivel mundial. Para México tenemos hasta el día de ayer 191.410 casos confirmados y 23.377 muertes. Esto es un dato pues bastante alarmante. Al día 26 de la pandemia en México se decretó la segunda fase de contingencia y al día 54 se decretó la tercera fase de esta contingencia.
Y bueno, es muy importante ver esta estadística que aquí nos muestra cómo ha sido nuestra curva, que no hemos podido deflexionar. A mí me preocupa, yo le he denominado un efecto zigzag. Si se dan cuenta, sube, baja. O sea, pareciera ser que empieza a bajar la curva y otra vez vuelve a subir. Entonces, para mí es un efecto zigzag. Lamentablemente, ayer precisamente, nosotros considerábamos que habíamos llegado al pico, sin embargo, no. Ayer tuvimos el pico más alto, que fueron 6.288 casos. Entonces, realmente es muy preocupante hacia dónde se está dirigiendo precisamente México. Y bueno, es muy importante en el caso de las muertes, para el día 97 aproximadamente, es donde tuvimos el pico más alto con 1.092 muertes registradas en un día. Si se dan cuenta, bueno, todas estas estadísticas están actualizadas al día de ayer y la verdad es que sí es alarmante lo que está pasando precisamente en México. Y hay otra parte que consideró muchos problemas en la población fue que precisamente en el día 96 se decreta por parte del gobierno de la República y de la Secretaría de Salud la situación de la reactivación del país conforme a un semáforo y se empezaron a reactivar actividades esenciales, algunas actividades en algunos estados de la República e inclusive cuando se reactivó precisamente hay estados que evitaron no activarse como se había tenido planeado, derivado a que se dan cuenta, conforme al pico, bueno, pues él sigue siendo en aumento y esto fue muy criticado precisamente para la parte gubernamental. ¿En qué nos enfrentamos? A un gran caos, definitivamente nos enfrentamos a adaptarnos precisamente a una reconversión hospitalaria, a la creación en donde no veíamos nada, donde veíamos auditorios, donde veíamos un autódromo, un centro de Banamex, exposiciones, se crearon unidades hospitalarias tanto para pacientes no graves como para pacientes graves. Entonces, realmente creo que es un reto totalmente para enfermería. La edad, la plantilla, obviamente no alcanza el número de especialistas que se tienen para cubrir todas las necesidades. Es por ello que se ha contratado gente o buscado la gente que no tiene la expertise en estas áreas. Sin embargo, se ha tratado de buscar precisamente la capacitación. Derivado a que el Ministerio de Salud o la Secretaría de Salud en México tiene diversos organismos que precisamente la regulan. En este caso, cada organismo, aunque la Secretaría de Salud emitió algunos lineamientos, bueno, cada organismo pudo tropicalizar parte de la información. Es por ello que no todos los lugares desafortunadamente se trabaja de manera uniforme. Por ejemplo, hay unidades donde el personal entra prácticamente todo el turno, aún así sean 12 horas, como es en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay otras unidades, por ejemplo, una de las unidades donde yo laboro, entra nada más la mitad de la jornada y la otra mitad entra la otra enfermera, se crean lo que le llamamos una circulante y una operativa, entonces en equipo de dos, porque la verdad, cuando nos ponemos el equipo, los que lo hemos traído, la verdad es que es muy complicado traer el equipo. Hay equipos desafortunadamente que nos hacen sudar más que otros, entonces esto también pues expone más al personal, ¿no? Se ha tenido que hacer mucho cambio de paradigma, sin lugar a duda, ya estamos en la etapa, ya pasamos la etapa de la resistencia, del miedo, ahorita estamos en una etapa en donde pues estamos más bien preocupándonos porque ya hay gente que se está contagiando, ¿no? Los trastornos emocionales, sin lugar a dudas, está generando muchos problemas en el personal de salud. El cansancio, ahorita ya se ve el cansancio precisamente del personal y bueno, pues la falta realmente de muchos incentivos, ¿no? Y precisamente hablando del personal de salud, aquí vemos las estadísticas, estas están al 31 de mayo, que es el dato más actual. Son 20.217 profesionales de la salud contagiados, el 42% son personal de enfermería, el 32% corresponde al área médica, el 23% a otros profesionales, el 2% a laboratoristas y el 1% a los dentistas. Aquí vemos, por ejemplo, del lado derecho, precisamente, la edad de la gente que se contagió. Si nos damos cuenta, entre los 50, inclusive de los 45 a los 65, o entre los 55 y 65 es donde tenemos el mayor pico. Y obviamente, pues los hombres es quienes más se han desafortunadamente contagiado, ¿no? Vemos aquí, hemos tenido 271 lamentables defunciones del personal sanitario, desafortunadamente. Y estas son estadísticas que sí nos han quedado un poquito en duda si realmente está al 100% todas nuestras estadísticas. Sabemos que siempre va a existir un subregistro,
pero los datos que nos emite la Secretaría de Salud es que el 90.49 es personal que está en la parte ambulatoria, el 4.25 en hospitalización estable, en hospitalización grave 4.65 y intubados el 0.60%. Les voy a comentar aquí lo más impactante son 271 gentes que realmente pues han perdido la vida desafortunadamente en esta pandemia. Yo les comentaba que la Secretaría de Salud ha emitido diferentes lineamientos desde el manejo, desde equipo de protección personal, el manejo de cadáveres, el manejo en los pacientes prehospitalarios. Esto lo pueden bajar y descargar de la página de la Secretaría de Salud. Ahí se encuentran, inclusive también encuentran algunos videos. Se permitió que las instancias que componen la Secretaría de Salud pudieran, inclusive muchos hicieron en sus hospitales videos sobre la colocación y retiro del equipo, algunos procedimientos con el objetivo de que la gente se sintiera como más identificada precisamente con estos procedimientos. Y quien ha emitido muchos, inclusive también ahorita videos y capacitaciones a las cuales puedan accesar a través del canal de YouTube, es de la CINSAE, que es la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Ahí generalmente hay muchas clases que se están dando y pueden acceder a través de YouTube. Hablando un poquito sobre los equipos de protección personal, bueno, pues nos encontramos desde la gente que ha sufrido desafortunadamente caídas, quien no hemos entrado a un inicio cuando no teníamos esa experiencia en el manejo de, sin lugar a duda, nos tuvimos que aprender muchas cosas y que no veíamos literalmente nada. Acá en México inclusive sí se usa, por ejemplo, la careta de buzo. La gente ha adquirido precisamente material, esa técnica de colocar jabón, alcohol para que no se te empañe, inclusive usar algún antiempañante que se utiliza para carros interiores para que precisamente pues tengamos una mejor visibilidad, porque la verdad es horrible no poder ver dentro de un área, ¿no? La parte de la capacitación, yo les comentaba, se ha tratado de hacer de manera virtual. El personal ha tenido que adquirir, igual que lo que está pasando en toda Latinoamérica, un gran desabasto en los insumos, y por cuestiones de seguridad, al ver que los colegas llegan enfermos, llegan desaturando, llegan mal, pues estamos buscando la manera de protegernos un poco más. Hay gente que hemos invertido en la adquisición de equipo de protección personal, como son caretas, medias caretas o demás material, ¿no? Sin lugar a duda, la ansiedad ha generado el utilizar y entrar a estas áreas. Las lesiones por presión nos han dejado esperar. Las cefaleas, quien ha salido de un área de COVID, y a veces puede ser tensional, pero a veces también puede ser por el grado de deshidratación que traemos. Mareos. Hemos encontrado casos en donde inclusive la gente literal ha vomitado con el equipo y pues hay que sacarla. Bueno, es muy complicada esta parte, ¿no? La deshidratación, sin lugar a duda, en algunas unidades hospitalarias lo que hemos buscado es conseguido a través de donaciones que haya electrolitos o agua para que precisamente la gente pues pueda ingerir algo después de que sale del área de COVID. Las dermatitis también es algo que no se ha dejado esperar en el manejo precisamente de estos equipos de protección personal. Y no se diga un poquito a veces que de repente encontramos en algunas unidades se utilizan los overoles y que de repente a lo mejor yo soy muy chaparrito, muy bajo de estatura y encuentro puros overoles extra grandes, o viceversa, yo soy grande y tengo puros overoles pequeños. Entonces a veces también nos encontramos con esta parte, ¿no? Cambiar paradigmas va a ser muy complicado sobre el manejo precisamente del equipo de protección personal, sobre el manejo de prono. Si bien es cierto, manejábamos la parte de prono, pero no a una gran escala, donde ahora en una terapia intensiva de 20, de 10, vemos 3/4 partes de los pacientes pronados, ¿no? Sin lugar a duda, el manejo hemodinámico acerca de la medicación que se tiene que hacer, la verdad es que esto cambia día a día. Primero que sí la hidroxi, ahora ya no, que ahora mejor hay que poner, por ejemplo, la dexametasona cada 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? El manejo de la situación de la ventilación ha venido a cambiar mucho, si se coloca agua, si no colocamos aguas, que evitar la generación de aerosoles. Yo les comentaba la parte de las reconversiones hospitalarias, la parte de la ventilación mecánica, que bien lo desea Cristian, hay que estar capacitando mucho a la gente. Las visitas a través de celulares para disminuir el estrés y la ansiedad en el personal. En México sí hemos tenido situaciones complicadas de agresión porque no ven a sus pacientes, desde chocar una camioneta con el hospital, romper vidrios, cuestiones un poquito complicadas de repente, ¿no? Los cuidados post-mortem, el cómo manejar al paciente también cambia totalmente
paciente, en donde también el familiar genera mucha ansiedad por no poder despedirse desafortunadamente de su familiar. Cambio abrupto de procesos a lo que se ha tenido que enfrentar el profesional de enfermería, porque lo que hoy es, mañana tiene que cambiar, y se tienen que, también los jefes o los supervisores tienen que estar muy prácticos en el manejo de los procesos, que sean procesos esbeltos, rápidos y prácticos para que la gente los pueda entender y que fácilmente los podamos cambiar, ¿no? También es importante los cuidados al final de la vida, el no contacto físico con el paciente, la agresión de los familiares, el prono despierto, que era algo que también no veíamos que pudiera ser algo importante, que sin embargo se hace, la escasez de recursos humanos, de materiales, la diversidad de los tratamientos. Y bueno, también aquí nos queda una pregunta muy clara que también encontramos en algún país de China, algunas gentes que buscaron irse a acomodar al lugar porque de repente nos salieron muchos hipertensos y diabéticos de la nada, ¿no? No sé, yo creo que en algunos otros países se pasa, acá probablemente no tanto, ¿no? Y bueno, pues entonces creo que es una buena pregunta ahorita para los profesionales de salud saber si en verdad esta carrera nos gusta o no nos gusta, ¿no? Ha generado inclusive que mucha gente se busque la manera de jubilarse por el miedo de enfrentarse a este tipo de pacientes. Y con las contingencias, ¿qué les puedo decir? Apenas ustedes lo vieron ayer, una bonita mañana, de repente suena la alerta sísmica, salimos corriendo de casa, me gustó mucho, estamos afuera y de repente nos acordamos, por ahí alguien estornuda y pues regresamos corriendo, ¿no? Bueno, en México siempre vemos con buena situación este tipo de situaciones, pero es parte del humorismo, ¿no? Nos encontramos con un sismo de 7.5, que fue el más actual, áreas como lo que estamos viendo, en donde pues hubo personal que no podía salirse por estar en las áreas COVID, tuvieron que, o porque estaban en pisos 10, 12, 15, en el octavo, no sé. Entonces, bueno, pues seguir las medidas estándar, ¿no? Es complicado de repente tener que pensar que alguien de nuestro personal pues obviamente se salga con el estrés, los pacientes vayan atrás, un contaminadero, nos encontraríamos en dos situaciones muy complicadas, pero es importante el que se tengan los planes de contingencia. Aquí vemos de un lado, no importa que estemos adentro de una unidad hospitalaria, afuera protegiendo al personal, los pacientes se siguen atendiendo y enfermería está al pie de cañón en esto. También, bueno, los desastres naturales, como es esto de la inundación, ya nos ha tocado hasta la época de lluvias, y también hay unidades que desafortunadamente aún con COVID, y hemos tenido que buscar estrategias para los planes de contingencia. Y bueno, ya para finalizar, siempre les dejo esta imagen que a mí me gusta, y recuerden siempre atender a su paciente, no como aquella gente que más quisieran, sino como les gustaría que los atendieran, porque recordemos que tarde que temprano, el día de mañana, nosotros nos convertiremos en pacientes. Muchas gracias. Oscar, gracias a ti, qué maravillosa charla, qué delicia escucharte, qué bueno. Gracias. Bueno, aquí vamos a saludar, porque tenemos muchos saludos en el chat, personas de Perú, personas de Argentina, personas de Chile, pues, compañeros de Colombia, qué bueno que estén conectados, veo muchos agradecimientos, miren, estos espacios son maravillosos, para poder intercambiar conocimientos, para poder mirar en qué va este tema de la pandemia a nivel del mundo, y qué más que reconocer la maravillosa labor que hace enfermería en todos los servicios hospitalarios, clínicos y en todas las áreas donde se desempeña, pero pues evidentemente tenemos un amor hacia el área crítica que es necesario que empecemos a valorar. Bueno, entonces vamos a continuar esta maravillosa jornada académica con Argentina. Le damos la bienvenida a Marcelo Fabio Morales. Marcelo es director del capítulo de Enfermería Crítica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Es el secretario de la Federación Latinoamericana de Enfermería en Cuidado Intensivo, director de la World Federation of Critical Care Nurses, profesor asociado de cátedra de Cuidado Crítico en Enfermería en la Escuela Universidad Nacional de Tucumán y director de la Residencia de Enfermería en Cuidados Intensivos Adultos de Tucumán. Marcelo, no, pues más descripción o mejor descripción de estos colegas internacionales para dónde. El auditorio es todo tuyo. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien ahí, Juliet? Señor. ¿Me escuchan bien? Bueno, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el mundo en el que nos encontremos. En primer lugar, quiero agradecer a Juliet y a todo el equipo de AMSI, una vez más por convocarnos a nosotros. Son colegas que ya son amigos y que nos encontramos siempre por todo el mundo. En esta oportunidad el encuentro es virtual.
Bueno, yo les voy a contar un poco sobre la situación epidemiológica de Argentina en relación a esta pandemia o a esta epidemia que nos está azotando a todos los países del mundo. A ver, no se comparte. Ahí está. Argentina es un país bastante grande. Nos encontramos en el extremo sur de América del Sur, en el sureste precisamente. Limitamos hacia el oeste con Chile en toda la extensión a lo largo. Argentina tiene una superficie de 2.795.670 kilómetros cuadrados dentro de América, por supuesto, y tiene una extensión de norte a sur de 3.700 kilómetros y de este a oeste de 1.423 kilómetros. Tiene una población estimada en el año 2020 de 45 millones de habitantes, lo que lo convierte en el 32º país más poblado del mundo. Y la República Argentina, para que ustedes se den una idea, porque es muy importante dar este dato, es un Estado soberano, tiene una forma de gobierno republicana, representativa y federal, y al ser un país federal, su territorio está distribuido en 23 provincias y una ciudad autónoma de Buenos Aires, que es lo que antes le llamábamos capital federal, o es la ciudad de Buenos Aires, que es donde se encuentra la capital del país y la sede del gobierno federal. Considerando el diferente impacto en la dinámica de la transmisión del virus y la diversidad geográfica y socioeconómica, cuando inició esta pandemia en marzo de este año, el Poder Ejecutivo Nacional, a criterio nuestro de los argentinos, emitió un decreto de necesidad y urgencia a través del cual tomó unas medidas drásticas para muchas personas de manera preventiva ante lo que se venía con la pandemia. Y la primera de ellas fue justamente el aislamiento social preventivo y obligatorio para todo el país. Esta medida fue para todo el país. Nosotros al tener un gobierno federal, cada provincia es autónoma y cada provincia tiene su propia legislación en materia de todo, legislación, poder judicial, poder ejecutivo, y dicta sus propias normas. ¿Qué quiere decir con esto? Que una provincia a otra nosotros podemos encontrar realidades distintas, normativas diferentes, incluso no socioeconómicas solamente, sino sociolaborales de los empleados de la salud. Este aislamiento social y preventivo, que fue acompañado de un distanciamiento social preventivo y obligatorio también, para nosotros fue una gran medida y una medida muy acertada por parte del gobierno nacional, porque esto nos permitió poder prepararnos con suficiente tiempo y poder preparar al sistema de salud para lo que luego se iba a venir. Este aislamiento social y preventivo, ¿qué significa esto? No es más ni menos lo que todos le llamamos la cuarentena. Esta cuarentena que tiene 4 fases y que hemos ido evolucionando a través del tiempo, pero lamentablemente, como la epidemia va más rápido que nosotros, en algunas ciudades y en algunas provincias del país, esa evolución del aislamiento tuvo que hacer un retroceso en algunos lugares. Por ejemplo, la provincia de Jujuy, que está al noroeste de Argentina, ya se encontraba en la fase 5 del aislamiento o de la cuarentena. Y de pronto ingresó un ciudadano boliviano a su territorio, porque limita con Chile y con Bolivia, y este ciudadano boliviano ha infectado a 6 personas en lugares donde incluso se había reinstalado el turismo dentro de la provincia, lo cual hizo que la provincia volviera a la fase 1 de la cuarentena. La mayoría de las provincias argentinas, teniendo en cuenta que son 24, han evolucionado, como le digo, en esta fase de aislamiento preventivo y social y obligatorio. Pero nosotros tenemos algunas provincias en el país que no han evolucionado favorablemente en cuanto al número de personas contagiadas. Cuando nosotros hemos comenzado con esta cuarentena, digamos en marzo, fue el 19 de marzo, que es el 12 de marzo para el 20 de marzo, el inicio de la cuarentena, en medio de eso, el día 17, Argentina solamente tenía 79 casos, con solo 2 fallecidos, y los pacientes se encontraban en aislamiento en autoridades sanitarias y la mayoría de ellos estaba bastante estable.
Argentina inició una serie de, bien cerró sus fronteras, cerró todos sus vuelos, inició unos vuelos de repatriación de muchos argentinos que se encontraban a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, fundamentalmente de Europa, de Estados Unidos, de los países donde la epidemia ya había dado un salto bastante importante. Esto hizo, yo a mi juicio, al comienzo no hubo un adecuado control de las personas que regresaban al país y eso hizo que esta curva de contagio se disparara en algunas ciudades importantes de la Argentina. Nosotros tenemos hoy un reporte diario del coronavirus, de 24 de estos reportes de esta mañana, donde se confirmaron ayer 2.285 nuevos casos. Con este dato de nuevos casos se transforma en un nuevo récord de nuevas personas contagiadas. Nosotros observamos dentro de la franja etaria que la mayoría corresponden a personas entre 20 y 59 años. Fíjense, acá tenemos el detalle de las 24 provincias de Argentina, donde se encuentra hacia la izquierda el número del nuevo caso contagiado del día de hoy, de ayer en realidad, si bien este informe de esta mañana está hecho en el cierre que se hizo anoche a las 12 de la noche. En el dato de la izquierda es el nuevo contagiado y el de la derecha es el número de pacientes contagiados que tiene esa provincia. De las 24 provincias argentinas, solo una no ha registrado ningún caso hasta ahora y es la provincia de Catamarca, que se encuentra justamente al sur de la provincia de Tucumán y de Salta. Es una provincia vecina a nosotros, quien al inicio de la pandemia ha cerrado sus fronteras y no se permite ni el ingreso ni la salida de sus ciudadanos hacia otra provincia. De tal modo, por ejemplo, que en mi hospital nosotros tenemos una médica terapista y 2 enfermeras que se encontraban de paseo, de vacaciones al momento del inicio en la provincia de Catamarca y al día de hoy no pueden salir todavía de ahí, pese a que son personal esencial. Catamarca es la excepción y es una isla en la Argentina. Todas las demás provincias han registrado casos de una u otra forma, como ustedes lo pueden ver acá. Pero no todas las provincias tienen la misma realidad en Argentina. Son 4 o 5 las provincias que están muy complicadas, muy complicadas. Y justamente son las provincias donde se ha visto un cierto descontrol cuando se ha pasado de una fase a otra y se han flexibilizado algunas medidas dentro de la cuarentena. Las provincias más complicadas de la Argentina son la provincia de Buenos Aires y específicamente en lo que se llama el AMBA, o el conurbano bonaerense. El AMBA es el área metropolitana bonaerense de la provincia de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires, o la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fíjense ustedes, ayer solamente la provincia de Buenos Aires tuvo 1.334 casos, y la ciudad autónoma casi 800 casos. Luego, otra provincia que está bastante complicada es la provincia del Chaco. La provincia del Chaco, a juicio de nosotros los intensivistas, es una provincia que desde el gobierno provincial no se han hecho bien las cosas. Han muerto algunos compañeros de la sanidad, intensivistas socios nuestros de la Sociedad de Terapia Intensiva, que nos ha pegado muy de cerca, y justamente porque tuvieron uno de los problemas que tienen algunos hospitales de la Argentina, no todos, pero algunos sí, en relación a la cantidad y a la calidad de elementos de protección personal que sus gobiernos provinciales les proveen. Otra de las provincias que estuvo bastante complicada y que se mantiene ahí en una meseta, pero con todos los días nuevos casos, es la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba se encuentra justamente en el centro del país, es una provincia importante, y siempre disputa Córdoba y Rosario, que son la segunda provincia más poblada de la Argentina, o la más importante. Son dos ciudades muy importantes, y de ahí ya nos vamos al sur, donde podemos observar que Neuquén y Río Negro todos los días tienen entre 20 y 30 casos. En este caso tuvieron 29 y 19, y también la provincia de Santa Fe. Por ahora, el resto de las provincias del norte y del NEA, excepto el Chaco, se mantienen bastante estables. Pero acá hay un problema bastante serio, bastante importante, que nos tiene preocupado a todos los argentinos, y justamente es, al ser la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, la capital del país, y la provincia donde nosotros siempre decimos que Dios está en todas partes, pero siempre atiende en Buenos Aires solamente, la transforma en un nexo con todas las provincias argentinas.
porque desde allí sale todo, desde sus puertos, sus aeropuertos internacionales y demás. Y eso hace que se dispare la curva de contagio en las provincias. Como por ejemplo la provincia de Formosa, juntamente con Catamarca, eran las dos provincias que no registraban casos de coronavirus hasta el día de hoy. Fue una persona desde la ciudad de Buenos Aires a Formosa y en un día saltaron 6 casos. Entonces, esto plantea una serie de dudas, de inquietudes y de angustia a nivel país, porque el resto del país considera que en Buenos Aires la población no está haciendo un uso adecuado de la flexibilización de la cuarentena o del aislamiento social y preventivo. Con lo cual, todos los ojos están puestos en Buenos Aires. Buenos Aires no ha retrocedido en la cuarentena decretada por el gobierno nacional. Ellos han ido evolucionando hasta el punto de la flexibilización. Todos los argentinos estamos esperando los anuncios, el anuncio que se dice que mañana va a ser el presidente de la Nación, donde la provincia y la ciudad de Buenos Aires van a volver a la fase 1 de la cuarentena. Con lo cual estamos seguros de que se va a aplacar un poco la curva, pero va a generar algunos problemas, ¿no? Bueno, como les decía, son 23 de las 24 provincias afectadas. Nosotros tenemos 272.554 casos notificados, ya hemos superado los 1.000 fallecidos, precisamente 1.078 muertos al día de hoy. Casos confirmados tenemos 47.203, de la cual 1.052 son importados, 17.656 son por contacto estrecho y casi 20.000 por transmisión comunitaria, con lo cual nos pone en la misma situación que la mayoría de los países, que están complicados en el sentido justamente de estas 4 provincias argentinas donde se ha flexibilizado la cuarentena y ha hecho que haya un mayor número de casos por transmisión comunitaria. Bueno, estos son unos gráficos donde le quería mostrar la tasa de letalidad, lo cual supera el 21,5% en casos confirmados y fallecidos, pasando a los 1.000 casos, precisamente 1.078 casos al día de hoy, y luego tenemos los casos confirmados por grupo etario, donde la mayoría de las personas fallecidas son del sexo masculino. Acá lo podemos ver un poco mejor. Casos confirmados por sexo, hombres 51%, mujeres 49%, y los casos fallecidos por grupo etario exactamente lo mismo, ¿no? Los hombres y las mujeres. La disponibilidad de camas de terapia intensiva, obviamente, como todos los países de la región y todos los países del mundo, el advenimiento de esta pandemia nos ha llevado a todos los gobiernos provinciales a que previeran la necesidad de camas en terapia intensiva. Y como el recurso humano de enfermería es escaso a nivel mundial, nosotros no somos una excepción. Y eso ha llevado a que en muchos hospitales se haya destinado personal de enfermería sin formación y sin experiencia en terapia intensiva para abrir las nuevas unidades de cuidados críticos y con lo cual aumentar la disponibilidad de camas. Si ustedes se fijan, nosotros contamos a hoy con 8.500 camas de terapia intensiva de adultos, 5.200 camas de otras especialidades como unidad coronaria, recuperación por anestesia, incluso terapias pediátricas o maternales, donde van a ser transformadas, por supuesto, en unidades de terapia intensiva de adultos en caso de ser necesario. Esta distribución por provincia en cuanto a población y la cantidad de camas disponibles dentro del país. Cuando inició este proceso de aislamiento social preventivo y obligatorio, la Dirección Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud de la Nación, recientemente creada, en el mes de enero fue creada porque no teníamos una dirección nacional, con muy buen tino, ha establecido un plan de contingencia para la capacitación situada y permanente a través de la telemedicina, dentro de un proyecto de teleasesoría activa a profesionales de todo el país que atienden a pacientes críticos con sospecha o confirmación de COVID-19 en terapia intensiva.
¿Qué significa esto? El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, ha convocado a las sociedades científicas a trabajar junto con este ministerio, y entre esos ha convocado a la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Y ha convocado a los médicos, a los enfermeros y a los kinesiólogos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva para que trabajáramos cada uno de nuestras profesiones y se estableciera un plan de contingencia que ya lo voy a desarrollar dentro de un momento para que ustedes vean qué es lo que se hizo, y a mi juicio con muy buen criterio y muy buen tino, porque esto ha llevado, como les decía hace un momento, que nosotros hoy tengamos camas, tengamos unidades de terapia intensiva en hospitales que nunca lo tuvieron, donde están manejadas por médicos que no son intensivistas y por enfermeros que no son intensivistas. Entonces, a eso esto intenta dar una respuesta. ¿Cuál es el objetivo de este plan situado de capacitación? Capacitar y asistir en la práctica a profesionales de la salud que atiendan a pacientes críticos internados en terapia con sospecha o diagnóstico de COVID. Esta acción primaria de la salud ha sido desarrollada a través de 4 estrategias, como les decía. La telerevista o revista de sala virtual, el botón rojo, un ateneo bibliográfico y un ateneo de gestión. A través de estas acciones primarias del Ministerio de Salud de la Nación, juntamente con la Sociedad de Terapia Intensiva, a mí me toca en este caso coordinar la tarea de asesoría de casi 30 enfermeros expertos certificados como especialistas por la Sociedad de Terapia Intensiva a lo largo y a lo ancho del país. ¿Para qué? Hemos iniciado una capacitación a través de videos que se encuentran disponibles en la página del Ministerio de Salud de la Nación, con todos los expertos de SATI en los diferentes temas que hacen a la atención del paciente crítico con diagnóstico de COVID-19. Luego hemos iniciado las telerevistas de sala. ¿Qué son las telerevistas de sala? Es un sistema de teleconferencia realizada 2 veces al día, a las 10 y a las 3 de la tarde, donde el Ministerio de Salud de la Nación pone en contacto a los líderes operativos, profesionales y personal de enfermería de las terapias intensivas de todo el país, con la cual estamos haciendo una asesoría a 500 hospitales vulnerables de la Argentina, con expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. El objetivo de esto es discutir las necesidades de cuidado de pacientes que se encuentran internados en terapia intensiva con sospecha o confirmación. Estas telerevistas de sala se hacen médicos especialistas de terapia intensiva de la SATI con los médicos de estos hospitales vulnerables y los expertos de enfermería con los enfermeros de estos hospitales vulnerables que no tienen quizás la experiencia en terapia intensiva. Entonces, en estas revistas de salas virtuales son sumamente enriquecedoras. Los enfermeros hacen muchos planteos que a veces nosotros tenemos una realidad totalmente distinta de una provincia a otra, con dificultades y con fortalezas distintas, y donde realmente nos permite, nos hace sentir muy útil. Miren ustedes que nosotros hemos empezado esto en el mes de marzo. Estamos a junio y todos los expertos están trabajando como el primer día, y esto es absolutamente ad honorem. El país ha sido dividido en regiones: región NOA, NEA, región centro, Cava y provincia de Buenos Aires, Cuyo y Patagonia. Entonces lo que he hecho yo es he convocado a todos los expertos de todo el país y los he distribuido en regiones opuestas en las que ellos se encuentran, cosas que no se habían influenciado de ninguna manera, a opinar y a asesorar a los enfermeros, porque no son su región, no es la provincia donde ellos trabajan. Entonces no se ven sesgados en nada la tarea de ellos. Todos, como el primer día, es más, se sumaron expertos, porque en la telerevista puede haber 2, 3 y 4 expertos, y la verdad que a mí me ha llenado de satisfacción de ver la respuesta cuando los he convocado a todos. Todos aceptaron, nunca preguntaron si había algo a cambio, nunca pidieron nada, al contrario, se pusieron a disposición en todo lo que lo hemos convocado. Y bueno, pero nosotros los enfermeros, yo no me debo sorprender, porque los enfermeros estamos acostumbrados siempre a ponerle la espalda y el pecho a las situaciones y a estar siempre dispuestos para cualquier tipo de contingencia. Esto es una contingencia que a los enfermeros nos ha puesto en la cima del protagonismo. Yo soy parte del equipo de salud, pero nosotros tenemos que hacer un análisis muy profundo luego que pase esta epidemia, porque en esta epidemia y en esta contingencia no todos los profesionales de la salud hemos trabajado de igual modo.
No todos. Nosotros tenemos relatos, y con Oscar también lo tenemos porque compartimos las realidades de toda América Latina, de enfermeros donde denuncian que hay médicos que no quieren entrar a atender a los pacientes. Solo prescriben detrás del vidrio y les dan indicaciones a la enfermera de lo que tienen que hacer o lo que deben examinar. Entonces, nos sinceremos, nos saquemos la careta, y realmente los héroes en esta pandemia, sin lugar a duda, para mí son los enfermeros. Algunos médicos también, pero los enfermeros, me atrevo a decir que en un 99,9% se merecen todos los elogios y todos los reconocimientos de todos los gobiernos nacionales. Estos son datos de la telerevista de Sala. Desde el mes de abril hasta el mes de mayo se van haciendo encuentros semanales, como pueden ver ustedes acá. Son distintas cantidades de provincias argentinas. Acá tienen la cantidad de hospitales. Yo marco con el dedo, perdón. La cantidad de hospitales que se pueden, que están participando, y cuántos participantes hay y los casos que están exponiendo. Haciendo un análisis, la cantidad de encuentros se mantiene durante el desarrollo de la semana con un promedio de 12 encuentros semanales. 12 encuentros semanales. No es poca cosa para profesionales que están haciendo una tarea absolutamente ad honorem, y que todos estamos sobresaturados de tareas, porque nadie está muy libre de nosotros los enfermeros. Estamos muy asumiendo muchos roles en esta pandemia. El único día que no se realiza la revista de Sala es los días domingos. Después, de lunes a sábado, todos los días, 2 veces, mañana y tarde. Luego tenemos la segunda estrategia, que es el botón rojo. El botón rojo se trata de una alternativa de comunicación a través de un enlace o de una aplicación. Vieron que hay una aplicación que se llama Cisco Wex, que es para hacer teleconferencias, como esta de Zoom, por ejemplo, y hay una aplicación que se llama Cisco Team. El Ministerio de Salud de la Nación desarrolló esa aplicación, a través del cual los enfermeros de estos hospitales vulnerables, si tienen una situación de urgencia que no sea indicación médica, porque nosotros no lo hacemos, ellos activan este botón rojo que le llamamos nosotros, y puede consultar de urgencia con un experto de la Sociedad de Terapia Intensiva. O sea que nosotros, además de hacer las telerevistas de Sala, tenemos 6 horas a la semana que es donde estamos de guardia. A mí, por supuesto, me dejaron la peor. Yo estoy los domingos a la madrugada de 0 a 6 de la mañana en mi horario de guardia. Y si un enfermero tiene una urgencia, activa el botón rojo y se comunica conmigo directamente para poder hacer la consulta al experto que se encuentra en ese momento, ¿verdad? Y esto está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es más, justamente antes de iniciar esta conferencia, vi en el grupo que se había activado el botón rojo. Un hospital de la provincia de Buenos Aires lo había activado haciendo una consulta urgente. Y justamente se encontraba una amiga nuestra, de la mayoría de ustedes en común denominador, la licenciada Mariana Torres, se encontraba de guardia, se encuentra ahora de guardia hasta las 12 de la noche con el botón rojo. La tercera estrategia es el Ateneo Bibliográfico. Se propone un espacio para el intercambio y discusión de nuevas evidencias sobre COVID-19 y sobre la adaptación de protocolos de cuidado para dichos pacientes. Nosotros hemos trabajado, los expertos, elaborando protocolos en todas las áreas, desde el consultorio de febril respiratorio de pacientes sospechosos que llega a la guardia, hasta los cuidados del cadáver. Y esos protocolos hemos participado todos en distintas áreas, nos hemos distribuido el trabajo, y la mayoría, casi todos, han sido aceptados por el Ministerio de Salud y están colgados en la página de internet del Ministerio, justamente donde los pueden consultar. Estos encuentros se realizan, estos bibliográficos se realizan con una frecuencia de cada 15 días. Por ejemplo, mañana tenemos un Ateneo bibliográfico donde vamos a tratar acá, como le pasó a México y a varios países del mundo, hay una gran tasa de mortalidad de personal de salud. Eso ha llevado a que los diputados nacionales y senadores aprobaron una ley que se llama la Ley Silvio. Silvio es el primer personal de salud, un enfermero que murió por coronavirus. La Ley Silvio es una ley que protege al personal de salud y exige a las instituciones la provisión de los elementos de protección personal, todo lo que sea protección, e incluso los hisopados y todo lo demás. Mañana tenemos un colega que es experto en toda la parte legal de enfermería, es enfermero,
que él va a dar este Ateneo justamente sobre cómo se debe aplicar la ley Silvio para proteger a los enfermeros. Estos son algunos de los Ateneos gráficos que se hicieron en abril y mayo, y todos están relacionados a lo que los enfermeros piden, ¿no? Cuáles son las inquietudes de ellos, y ven que tienen una gran concurrencia en todos los Ateneos. Y la cuarta estrategia son los Ateneos de gestión. Estos Ateneos de gestión son complementarios, se ofrece un espacio de discusión acerca de las necesidades en la organización de los equipos de trabajo. Todos ustedes saben que esta contingencia nos ha llevado a nosotros a rediseñar el funcionamiento de la terapia intensiva y a rediseñar o hacer una reingeniería de las funciones de los enfermeros y de todo el equipo de salud. Entonces, para poder dar una respuesta a eso es que se hacen estos Ateneos de gestión y se realizan toda la semana, los días martes a la mañana. Estos son algunos Ateneos que ya hemos ido haciendo desde el mes de abril, que se empezó a implementar estos Ateneos, con muy buenos resultados y con mucha participación de la gente. El problema que contaba Oscar y que contaba Marcelo, sí. Nos quedan 2 minutos. Ya termino, ya justo voy a dar la última transparencia. Nosotros hemos tenido problemas en algunas provincias con la provisión de los elementos de protección personal. Muchas denuncias, y esto lo estamos teniendo mucho en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Justamente los lugares donde la epidemia está golpeando con mayor fuerza. Nosotros tenemos hoy 11 enfermeros, estos son 11 enfermeros que han fallecido desde el inicio de la epidemia hasta hoy. Esto nos tiene muy preocupados, y de hecho que desde la Dirección de Enfermería ha iniciado un programa de protección para el personal de salud, y que esperemos que esto se revierta, porque no nos parece adecuado que nuestros colegas tengan que morir por negligencia o por, en algunos casos hechos de corrupción de los políticos de turno que no protegen a los profesionales de la salud. Muchas gracias. Marcelo, excelente conferencia, de verdad, muchísimas gracias. No, qué maravilla, esto ha estado genial. Bueno, también tenemos personas de Costa Rica y Bolivia, bienvenidos y muchísimas gracias. Y gracias por todos los comentarios interesantes que han hecho en el chat. Desde la AMSI, la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, pues pueden contar con nosotros, pueden informarnos de pronto de qué quieren que hablemos, qué parte de enfermería les gustaría profundizar, y tanto la AMSI como la FLESI, que es el mismo grupo, tenemos como el mismo objetivo, vamos a seguir permitiendo estos espacios igual de interesantes. Y bueno, vamos con la última conferencista. Bueno, ella es una gran colega, ¿sí? Una persona que a nivel de Colombia ha hecho trabajo maravilloso a nivel de la enfermería crítica. Ella es Mónica Marcela Rojas Garzón, es coordinadora de enfermería de las unidades de cuidado intensivo del Hospital Universitario Infantil de San José. Es miembro del grupo del Centro de Investigación de Medicina Crítica y Aguda CIMCA. Es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y pues les confieso que fue la persona que nos volvió a abrir espacio en esta asociación para el capítulo de enfermería. Es mi antecesora, a la que le debo realmente toda esta experiencia que estamos viviendo en este periodo. Moni, el auditorio todo tuyo, bienvenida. Gracias, Yu. Bueno, quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo por la invitación. Para mí siempre es un placer poder compartir con amigos como Oscar, Juliet y Marcelo en estos espacios que son definitivamente importantes para nuestra profesión, para el colegaje. Y hoy estamos rompiendo fronteras. Qué bueno es poder tener estos espacios de disertación que nos permitan estar más acorde con lo que hacemos en el día a día en cada una de nuestras unidades de cuidado intensivo. Quiero también saludar a todos los asistentes que se mantienen activos en este momento. Reciban un cordial saludo desde Colombia. Hoy estoy jugando de local, el país donde se produce el mejor café del mundo.
les saluda. Bueno, nosotros lo que hemos querido hacer el día de hoy es tratar de incorporar todo lo que hemos trabajado en torno a esta nueva patología y a esta nueva situación de orden mundial de salud. Esta es la agenda que vamos a trabajar, los tópicos que vamos a tratar. Y vamos a empezar. Nuestro continente americano no en vano es hoy día el foco de atención de esta pandemia. Miren cómo tenemos más de la mitad de los casos a nivel mundial, ya sobrepasamos los 4,5 millones y con ello tenemos alrededor de 226,000 muertes. Teniendo en cuenta cómo ocurre en nuestro escenario que es cada vez más sombrío, las cifras como los países nos jalan, inicialmente Estados Unidos y Brasil con un número importante de contagios y de enfermos, muy seguramente por la gestión que ha realizado su gobierno, y esto ha permitido apalancar todos los países de América frente a este problema. ¿Cómo estamos ubicados de acuerdo a las tasas que tenemos hoy día frente al porcentaje o cada 100,000 habitantes? Chile pues lleva el primer lugar, empieza a aparecer ya aquí la Guyana Francesa que no aparecía en las estadísticas anteriores, nuestro hermano país Perú y pues obviamente Estados Unidos. Y dentro de los 10 primeros países que tienen el número de contagio, ¿cómo estamos ubicados? Colombia está en el 7º lugar. Y miren aquí esta gráfica bien importante de cómo se duplican los casos por día y definitivamente Estados Unidos es el abanderado en este problema de salud. Nuestros datos a nivel de Colombia, ¿cómo estamos? Tenemos al día de ayer que se actualizó el Instituto Nacional de Salud a las 8:30 de la noche, 73,000 contagios. De esos, pues tenemos 2,400 fallecidos que corresponden a un 3,2% de mortalidad. En mayor proporción los hombres afectados por la enfermedad. Y afortunadamente las manifestaciones están entre leves e incluso ya hay pacientes recuperados y solamente menos del 1% de los pacientes han tenido una situación crítica. Esta gráfica la traigo a colación para que veamos cómo hemos tenido un comportamiento tendiente a aumentar nuestra curva en los modelos matemáticos que empezaron a predecir cuándo iba a ser nuestro pico de la pandemia. Empezaron a predecir que era en el mes de mayo. Sin embargo, vemos cómo a partir del mes de mayo empezaron a acrecentarse el número de casos en nuestro país. Sin embargo, nuevas predicciones de acuerdo al comportamiento y a medidas que hemos tomado desde una manera o un tiempo muy temprano, como el confinamiento obligatorio y protección de alguna de las poblaciones a riesgo como adultos mayores con comorbilidades importantes, hemos notado que ese pico está proyectado para agosto. Es decir, todavía nosotros estamos viviendo la alza en el número de estos casos, pero nos falta mucho camino por recorrer. ¿Qué pasa con el personal de salud? Tenemos al día de ayer reportados 1,842 personas que se han infectado. De ellos han fallecido 19 personas. Hasta ayer a las 3 de la tarde eran 17. Se reportaron nuevos casos después de las 3 de la tarde. El comportamiento, afortunadamente, del personal de salud ha estado un poco mejor con referencia a nuestros países hermanos que acabaron de tener sus disertaciones, y vemos que el gran porcentaje está en recuperación en la casa y solamente el 1% del número total de infectados ha fallecido. De estos, el 79% de contagios son atribuidos a la atención en salud, es decir, a la operación y a su actividad como tal.
Y esto es para que veamos cómo por profesión tenemos el mayor número de casos concentrados en los auxiliares de enfermería, con un 39% por encima de 600 casos. En el segundo lugar están los médicos, con 350 casos, que corresponde al 19% de los infectados, y los profesionales de enfermería con un porcentaje cercano al 13%. ¿Qué pasa con los fallecidos por perfil? Los médicos ocupan el 53%, aquí sí vemos una variación, ya los auxiliares de enfermería pasan al segundo lugar con un 21%, y las enfermeras están en un 1% de acuerdo a los casos de mortalidad. Importante también allí ver que el 52% de estas personas, pues después de las investigaciones de orden de nexos y de NOXA epidemiológico, se constituyen atribuibles a su operación o a su profesión. ¿Cuáles son los nuevos problemas que nosotros tenemos que enfrentar con este problema, con esta situación que nos ha puesto en jaque, sobre todo en consideraciones importantes como algo nuevo, amenazante? Pues tenemos varias cosas. La infraestructura de nuestras unidades de cuidado intensivo no están diseñadas para este tipo de pandemias. La mayoría de instituciones en nuestro país pues tienen más o menos una arquitectura por encima de 10 años, es decir, no tenemos sistemas de recambios de aire ni sistemas de presión negativa. Tampoco tenemos oportunidad como de expansión y de nuevas construcciones de forma rápida. Definitivamente estamos enfrentados a que este nivel y esta capacidad que nosotros tenemos va a ser sobrepasada. Tenemos recursos limitados y pensaríamos nosotros que esto es solamente en lugares recónditos o lejanos, en provincias, pero no, miren cómo en el día a día ya nos estamos enfrentando a problemas con el suministro de insumos, de medicamentos como relajantes musculares, medicamentos de orden vasopresor, como también las largas jornadas con elementos de protección personal hacen que las personas estén deshidratadas, estén agotadas, sientan calor, y las marcas que nos dejan el uso de los respiradores N95 y las monogafas, las marcas de los guerreros, diríamos nosotros. Un importante problema en la salud mental de todos los profesionales de la salud, y en nuestro contexto local, los problemas en cuanto a las recomendaciones de aislamiento cuando tenemos algún caso sospechoso o probable dentro de nuestro staff, pero que adicionalmente pues la persona no puede ir a trabajar, pero no se les da una incapacidad, y hay una brecha, incluso un limbo entre quién va a pagar esos honorarios, porque pues igual en nuestro inicio de esta epidemia, las unidades de cuidado intensivo e incluso las instituciones de salud tuvieron una disminución en su ocupación y en su actividad alrededor del 60%, es decir, tenemos un problema también en la sostenibilidad de las instituciones. Y cómo no hablar de la humanización y de la insatisfacción de la familia, incluso algunas situaciones de tensión, porque hemos perdido terreno que ya habíamos avanzado, y creo que podríamos estar hablando de que retrocedimos más o menos 5 años en temas de humanización conforme a cómo está diseñado el sistema de no visitas a los hospitales y todas las políticas de disminución de contagios que son cada vez más restrictivas. Inicialmente, a los países que les tocó vivir primero este problema, pues no tenían una disponibilidad de literatura o de evidencia y de estudios que soportaran la práctica en este tipo de pacientes. Hoy día tenemos un cambio constante, lo que decía Oscar, lo que es en un ratico, ¿verdad? Ya mañana puede ser otra cosa diferente. La variación sobre todo en los tratamientos, que no se logra dar una terapia
que mejore al paciente, y todavía hay un bache allí en cómo están constituidos o cómo están construidos esos estudios y qué tanto nos aporta al momento de tomar decisiones frente a lo que vamos a hacer con cada uno de nuestros pacientes. Y sin duda alguna, lo que nos ha enseñado este virus es que ni siquiera lo vemos, pero nos ha cambiado la vida de una forma abismal. Entonces, allí podemos ver varias situaciones y es el agotamiento precoz. Ayer hablábamos varios coordinadores de enfermería de los servicios y estábamos viendo cómo nos empezamos a preparar antes de marzo, del 6 de marzo que tuvimos nuestro primer caso en Colombia, y cada vez estamos como más lejos a resolver este tipo de situaciones y ya estamos agotados. No solamente nosotros, sino el personal de primera línea ya está cansado. Entonces, nosotros todavía no vemos la luz. ¿Y cómo no hablar de la salud mental? Importante, porque de allí se deriva cómo nosotros cuidamos a estas personas y cómo cuidamos a sus familias. Y para nadie es un secreto cómo pasamos un día de ser héroes, heroínas, aplaudidos, a fácilmente pasar a ser estigmatizados, incluso agredidos y amenazados. La incertidumbre todos los días cuando llegamos a nuestra casa y vemos a nuestras familias y tenemos esa preocupación de ser un factor de riesgo para el contagio, sobre todo también en la situación de que podemos ser las únicas personas que llevamos el sustento económico a la casa. ¿Cómo no hablar de la angustia moral a la que estamos sometidos, sobre todo en este tiempo donde tenemos sobreocupación, decisiones difíciles, decisiones de tipo ético? Podemos estar viendo morir a nuestros pacientes en soledad, incluso esperando a veces liberar las camas para recibir a otro paciente. Y todo esto expresado en síntomas en las diferentes dimensiones, en donde quiero pues tratar de traer a colación la despersonalización que tenemos hoy día de los pacientes y unos sentimientos constantes de frustración y ansiedad. Y de aquí, enfrente de nuestros pacientes, nosotros pensando qué podemos hacer para que esta atención sea segura, teniendo en cuenta este panorama tan hostil y tan comprometedor en el funcionamiento de nuestros servicios, que siempre han sido unos escenarios difíciles, pero hemos tenido controlado todo a través de procesos, protocolos, procedimientos y guías y el trabajo en equipo. Sin embargo, es un verdadero desafío porque a veces nosotros no obtenemos los resultados que queremos en la atención de este tipo de pacientes. Veamos cómo nosotros tenemos varias consideraciones que tener allí en cuenta, sobre todo en los tratamientos, si son seguros o no. A veces usamos medidas desesperadas, el consumo de recursos se aumenta, terapias como ECMO, los pacientes que sufren falla renal, que son muchos y que tenemos que someterlos a terapias de soporte renal, y otros procedimientos, como decía Oscar, que para nosotros no eran pues extraños, pero tampoco eran frecuentes, como tener los pacientes en decúbito prono. Nosotros al mes, antes de la pandemia, podíamos tener un paciente pronado. Hoy día podemos tener entre 4 o 5, incluso cada vez más exigente, sobre todo en cómo nosotros vamos a proteger el personal frente a este tipo de situaciones. Y cómo no traer a colación algo que reclama siempre la familia y los pacientes, que es la comunicación. Y miren cómo no es un escenario fácil hoy día, porque en este tipo de situaciones el sufrimiento de los pacientes y la familia es cada vez más evidente. La toma de las decisiones son difíciles porque tenemos que emplear algún tipo de estrategia que nos permita a nosotros con la familia tener un diálogo y tomar decisiones que sean cada vez más pertinentes para el paciente. Y sin duda alguna, la limitación de recursos que marca mucho los indicadores de calidad que nosotros podemos tener frente a estas situaciones. Y sin dejar de lado los síntomas físicos que experimentan este tipo de pacientes, como son la disnea, la falla ventilatoria, y el miedo y la ansiedad, que no es solamente de ellos, sino de sus familiares,
pensando en cómo va a ser el pronóstico y si de pronto esta es la última vez después de que pase la puerta a la unidad de cuidado intensivo que lo va a ver con vida. Es así importante entonces que podamos nosotros ver cómo podemos influenciar esa separación del paciente crítico de su familia y seres queridos y tratar de implementar herramientas que nos permitan mejorar la comunicación, que cada vez es más importante en este escenario. ¿Qué hacemos o qué estamos haciendo? Pues importante, nos hemos preparado todos, hemos revisado guías del CDC, de la OMS, de nuestros consensos a nivel local, incluso guías que salen todos los días para coordinadores, para gerentes, y definitivamente sí estamos viendo algunos factores fundamentales como es la escasez de los ventiladores mecánicos, cómo gestionamos la comunicación con la familia y la escasez del personal. La escasez del personal mediado por algunos que han querido irse a casa porque tienen miedo, totalmente entendible. Personas que pueden estar de baja, digámoslo así, por la enfermedad. Incluso cuando necesitamos ampliar nuestro staff porque los servicios y el número de pacientes que atendemos hoy día así lo amerita. ¿Qué hemos hecho? Desde la AMSI también se maneja un curso virtual. Ya vamos por la 8ª presentación y más o menos alrededor de 10.000 personas ya han estado inscritas. También lo hacen otras agremiaciones y otras asociaciones en nuestro país. Importante también ver cómo los recursos mediados por las TIC y aprovechando también en nuestros servicios la simulación y el aprendizaje experiencial, hemos podido mejorar algunas situaciones que antes eran desconocidas y que definitivamente tenemos que manejarlas hoy día a la perfección, como son el uso de elementos de protección personal, procedimientos que generan aerosoles, como la intubación, la pronación, la ventilación mecánica, manejo del paciente fallecido, incluso el traslado de este tipo de pacientes. De allí quiero resaltar el liderazgo que hemos tenido los profesionales de enfermería en nuestras diferentes contextos, también cómo la universidad se ha asociado con los hospitales y ha fortalecido el tema de la capacitación de las personas. Algunas situaciones de orden donde se busca proteger al personal de salud, teniendo en cuenta que es el eje fundamental en este episodio de salud, y allí fundamentalmente teniendo abastecidos y dotados los elementos de protección personal, pero no solamente entregarlos, sino capacitar a la gente de cómo debe usarlos, cómo debe retirárselos. En los casos donde no tengamos el suministro de respiradores N95, ya se han empezado a incorporar el reproceso, cada vez más enfocado a la telemedicina, cada vez más enfocado el tema del trabajo remoto, también cómo nosotros podemos incrementar el bienestar del talento humano, ver cómo podemos fortalecer las redes de apoyo, la gestión de las emociones que se tienen en el personal de salud y un ejercicio importante de equipo, como debe ser esta atención de este tipo de pacientes, y es cada vez revisar de una forma minuciosa toda la literatura que sale y la evidencia, y de allí tomar las mejores decisiones. Nuestro sistema de salud es un sistema de salud que tiene un tope y que adicionalmente a eso, con el aumento del consumo de los recursos, estamos viendo en peligro la salud a nivel nacional. En cuanto a cómo manejamos y cómo podemos nosotros adaptarnos y transformarnos, incluso innovar en cómo establecemos un sistema de comunicación que sea efectivo para las familias. Está muy de moda las videollamadas, pero quiero enfocarme en que no es solamente hacer una videollamada y enseñar del otro lado quién está. Importante tener unas precauciones que debemos cumplir, y es bien introducido en este reporte que está publicado en una revista de enfermería, donde definitivamente es fundamental que el paciente esté en una condición clínica y emocional adecuada,
Se recomienda que no se haga si el paciente tiene un RAS mayor a 2 puntos y que ojalá mientras estén realizando este tipo de actividades no exista una situación concomitante de emergencia o un ingreso de nuevo paciente que permita desviar la atención de las personas. ¿Cómo debe hacerse? Entonces se debe preparar al paciente, se le debe preguntar si las personas que están solicitando esa videollamada son las que él quiere ver, son las cercanas, y si lo quiere hacer. A la familia hay que conciliar cuál va a ser el horario del encuentro. Incluso hay que explorar si van a estar niños presentes en el momento de la videollamada y definitivamente podemos irlos incorporando algunos aspectos básicos de nuestra rutina, porque cuando los pacientes han estado sometidos a múltiples procedimientos, los dispositivos médicos y la ventilación mecánica en decúbito prono, pues ustedes ya saben que aumenta un poco el edema, incluso puede tener alguna visión diferente a lo que tenían previamente antes de ingresar a la UCI, y es importante poder preparar a la familia para que tengan en cuenta esto. En el comienzo es importante que la persona que está liderando la videollamada se presente, se haga al lado del paciente y los ponga en contexto tanto al paciente y a su familia. En la conducción es importante promover mensajes donde las personas puedan tener un reencuentro, puedan tener esperanza y motivación. Y preguntarle todo el tiempo a la persona si quiere seguir, porque a veces los pacientes están un poco cansados por la rutina, y es importante tratar de hacer lo más amable posible este tipo de encuentros. Nosotros como enfermeros podemos dar información de actividades básicas como el autocuidado. Lo que ellos quieren saber es si el paciente tiene dolor, si ha dormido, si ha podido comer. Y lo que no quieren jamás es que su paciente esté solo. Entonces hay que empezar a darles un poco de información y que se permita más el acompañamiento en este tipo de circunstancias tan difíciles para cada uno de los miembros de la familia. Y por último, debemos entonces cerrar con un mensaje contundente de esperanza y de positivismo para cada uno de los miembros del equipo. Y en las lecciones aprendidas, ¿qué hemos podido obtener? Entonces ya tenemos un acervo de información que definitivamente nos ha permitido mejorar un poco en cuanto al cómo vamos a atender los pacientes y a evitar algunos errores que ya se han cometido en China y en Europa. Y es importante que nosotros podamos ver cómo dentro de este proceso hay unos elementos fundamentales que deben estar siempre presentes. Incluso nosotros pensamos que este era un problema de 3 meses y hoy día estamos convencidos de que podemos estar pasando el nuevo año con este tipo de problemas. Y entonces tenemos que igual adaptarnos y intentar ser resilientes. Esa palabra es muy bonita, pero es muy difícil todavía trabajar. Tenemos que trabajar por organizaciones resilientes, pero eso no es que hoy nos levantemos todos y digamos, vamos a ser resilientes y reflexivos. Esto amerita un proceso donde se involucre cada uno de los miembros del equipo y permitamos que cada quien dentro de su disciplina aporte y además podamos conseguir los objetivos comunes. Lo primero que debemos hacer y debemos trabajar es la adaptación. Para eso debemos anticiparnos y prepararnos frente al problema de esta dimensión. Tenemos que siempre esperar lo peor y planear para lo peor. En la implementación, sin duda alguna, no podemos estar sin el trabajo en equipo. La coordinación, la comunicación, incluso la confianza, son elementos fundamentales para que podamos salir avanti frente a este problema. Cada día trae su nuevo problema y cada día tenemos nosotros que buscar cómo la solucionamos. En cuanto a la transformación, no solamente la transformación dentro de la organización, sino debe ser de manera individual, que pueda ser conectado de forma colectiva y nos permita reflexionar después de que todo esto pase, en qué nos equivocamos, qué tenemos que cambiar, cómo podemos ser más humildes, cómo podemos ser más afectuosos, ya sin el contacto físico, pero sí definitivamente más consecuentes con el cuidado
que nosotros estamos brindándole a estos sujetos que cualquiera puede ser cercano a nosotros, incluso esto nos enseña que podemos ser nosotros mismos. Por último, Moni, 2 minutos. es necesario que nosotros podamos no perder el foco del cuidado. Y el cuidado más allá de nuestro plan de atención de enfermería y nuestro cuerpo de conocimientos propios de la disciplina, es importante hacerlo a través de la compasión y de la vulnerabilidad. Y esto debe ser desde adentro hacia afuera. La compasión va más allá de la empatía. Recuerden que la compasión es cuando yo pongo todas mis herramientas para poder aliviar el sufrimiento de esa persona. Y la vulnerabilidad no nos queda más que entender que la persona que está allí no está enferma porque quiera, está enferma porque tiene una condición que hizo que estuviera aquí con nosotros y que podemos ser definitivamente cualquiera de nosotros. La comunicación es una prioridad y esto implica un ejercicio diario. Y así como nosotros hacemos simulación frente a procedimientos de alta tecnología, de alta respuesta, tenemos también que empezar a entrenar habilidades blandas que nos permitan mejorar la comunicación con cada uno de los miembros de la familia, incluso con el paciente. Y por último, no olvidar que no siempre vamos a poder salvar las vidas que nosotros queremos, pero siempre podemos aliviar el sufrimiento y acompañar en este proceso. Muchas gracias. Moni, muchas gracias por esta hermosa presentación. De verdad, yo estoy muy contenta con el trabajo realizado en esta webinar. No sé si Oscar, Marcelo y Cristian podemos activar los videos para que nuestros participantes nos vuelvan a ver. Quiero que recuerden estas valiosas caras de personas que realmente marcan una pauta importante en el cuidado crítico. Yo creo que si no salimos enamorados de la profesión de enfermería, esta jornada académica de hoy, y si no salimos, no sé, más enamorados del cuidado intensivo, bueno, no tengo otra forma como demostrarles que de verdad la profesión vale. Aquí creo que las personas que estamos detrás de estas pantallas, que ya están pudiendo ver en sus reflejados en su computador, pues seremos luchadores incansables por mostrar la importancia de la enfermería, por resaltar siempre nuestro trabajo. Nuevamente, Marcelo, Cristian, Oscar, Mónica, mil gracias. Bueno, tengo demasiadas felicitaciones para ustedes, más que preguntas. Creo que fueron unas presentaciones muy claras, muy completas, muy concisas. Bueno, que gracias a todos, que felicitaciones, que excelente. Bueno, hasta Estados Unidos nos envían un saludo, un cordial saludo para ustedes también. Surge solo una pregunta, ¿por qué no es aconsejable el uso de los mamelucos, overoles o buzos como EPP de primera línea en la atención del COVID, y si esto ha incrementado o disminuido los contagios en el personal de salud? ¿Contesto yo? Sí, señor, puede ser, Cristian. Bueno, nosotros acá en Chile, la recomendación, todo lo que son recomendaciones del elemento de protección personal provienen del Ministerio de Salud de Chile. Y quiero hacer dos diferencias. Probablemente la imagen que tenemos de China, de España, de Italia, inicialmente era con una sobreprotección con respecto al manejo tipo ébola. Y tiene que ver con el desconocimiento que teníamos del germen, del SARS-CoV-2 o COVID-19, que es la enfermedad. Por tanto, ellos evidentemente entraron en una dinámica de protección mucho más de alto riesgo con respecto a su atención directa con los pacientes. Nosotros, desde el punto de vista Latinoamérica, tuvimos una ventaja de casi 3 semanas para poder prepararnos frente a esta pandemia. Y básicamente lo que se decidió en Chile y se definió por un tema de infección y Programa Nacional de Infecciones fue mantener la conducta con respecto al aislamiento o prevención de gotitas y prevención de contacto. Prevención de gotitas con el énfasis en la precaución de aerosoles. Todos sabemos, lo mencionó muy bien Oscar y también Marcelo,
el tema del mameluco, buzo, como se llame, tiene ciertas consideraciones en la práctica que hacen que tenga mayor riesgo de poder contagiarse frente al uso de los pacientes. Ahora yo no quiero ser taxativo y normativo para todos los países que están acá presentes, de que no lo usen o se lo usen. Ahora, si lo van a usar, el contexto de uso debe ser súper acotado a aislamientos de cohorte, en este caso a agrupaciones de pacientes, con un sistema de trabajo, lo dijo Oscar, o sea, usar un mameluco 6 horas, se la encargo la deshidratación, la incomodidad, la poca posibilidad de ir al baño, la poca capacidad de visualización. Por tanto, nosotros, volviendo un poco a la realidad local, no hemos tenido mayor impacto con respecto a la tasa de contagio. Nuestros contagios, lo hablábamos antes con Marcelo, Oscar y Mónica, nuestro contagio se da mucho más, no el contacto o la atención directa con los pacientes, y eso ojo para todos. El contacto se da comunitariamente en nuestros espacios de esparcimiento, por decirlo claramente. Cuando nos tomamos el café, cuando almorzamos, cuando hacemos la hora de descanso. Ahí bajamos la guardia, bajamos nuestro nivel de defensa y básicamente nos sacamos la mascarilla, no nos lavamos probablemente, o sea, nos sacamos quizá el escudo facial, y ahí es donde se produce el contagio. En la atención directa en general, todos tenemos la precaución de los distintos niveles de protección, de poder hacer una atención dirigida, pensada, planificada, con un buen uso de elementos de protección personal. Pero al minuto de que bajamos la guardia con respecto a otras instancias, nos pasa esto. Pero desde el punto de vista porcentual no hemos tenido mayor impacto con mayor cantidad de contagios sin el uso de buzo o mameluco. No sé si se responde la pregunta. Bueno, sí, muchas gracias, Cristian. Están preguntando algo importante, y es que si hemos tenido, o sea, que si hemos estado tan colapsados en sus países que han tenido que elegir en esos pacientes que están críticos, quién ingresa, quién no ingresa a la UCI. Entonces, básicamente es que sí han tenido la experiencia de no contar con áreas de cuidado necesarias para salvar vidas en pacientes en estado de gravedad. No sé, pronto, Oscar, si me puedes colaborar con esta pregunta. Sí, claro. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la planeación de lo que yo les comentaba de la reconversión hospitalaria. Si bien es cierto, estamos buscando tener o adaptar terapias intensivas, creo que nos ha rebasado la capacidad en muchas situaciones, y aunque adaptamos áreas hospitalarias, en muchas ocasiones ahí contenemos pacientes críticos, porque ya no hay espacio en las terapias intensivas. Entonces, generalmente en México lo que se está haciendo es donde queda el paciente, o de repente el paciente se empieza a poner inestable hemodinámicamente, y a veces la intubación se hace realmente ahí, ¿no? Entonces, más bien como que se ha tenido que extender, y de repente de tener un área hospitalaria, literalmente se convierte en una terapia intensiva prácticamente hasta en un 70-80% del área que no considerábamos, porque desafortunadamente algo que estamos viendo es el temor de la población. En un momento era el desconocimiento, que no conocían la enfermedad, etcétera, y ahora es el temor de ir a las unidades hospitalarias y no tratarse de manera adecuada. Yo les comentaba la falta de apego a tratamiento, entonces la gente ya no llega críticamente enferma. Entonces a veces ya no nos da mucho tiempo realmente de darles una atención diferente, o de prevenir complicaciones mayores, pero más bien eso tiene que ver con que se tienen que ampliar las áreas y tienen que estar habilitadas como para poder implementar un área de terapia intensiva en donde sea, que es el objetivo de la reconversión hospitalaria. Sí, generalmente, Juliet, en Latinoamérica no es algo que se ha dado como todavía, no se ha dado. Eso se ha dado mucho en Europa, en España, eso ya lo hemos visto en los relatos de Gabriel Heras, de otros colegas. Ellos sí, en Italia sobre todo, han tenido que decidir qué paciente conectar y qué paciente no conectar. Creo que nosotros no hemos llegado a eso. Buenos Aires yo creo que está muy cerca de saturar. No se olviden que la segunda fase de la epidemia es justamente la saturación de las terapias intensivas, ¿no? Y creo que Buenos Aires está muy cerca de eso. La tercera es el colapso de la UCI y del hospital. Esperemos que ninguno de nuestros países llegue a eso. Brasil creo que ya están saturadas hace mucho tiempo las terapias intensivas. Brasil es una isla dentro de todo lo que nos pasa en América Latina. Chile también están
ahí hemos visto muchos los colegas que están abriendo muchas terapias intensivas, como comentó Cristian, adaptaron lugares que no lo eran y abrieron terapias intensivas. Bueno, acá también se está haciendo lo mismo. Esperemos que se siga haciendo así para que nunca tengamos que tomar ninguno de nosotros, ni los colegas nuestros, compañeros nuestros médicos, tomar la decisión de a quién se conecta y a quién no se conecta, porque es algo tremendo. Se nos fue la moderadora. Creo que sí. No, aquí estoy. Bueno, señorita Mónica, le llegó el turno. Una pregunta muy interesante para la señora Mónica. ¿Existe alguna estrategia de capacitación en cuidado compasivo para los enfermeros del hospital? Sí, nosotros lo estamos incorporando en casos clínicos, donde no exploramos solo el sodio, potasio, cloro, sino las necesidades básicas y humanas. Y hacemos sobre todo un énfasis en la toma de decisiones en cuidados de fin de vida y en las necesidades básicas de los pacientes. Los hacemos en forma de simulación, donde podamos incrementar, digámoslo así, las habilidades no técnicas, pero llevándolos hacia la práctica diaria, porque nosotros estamos enfrentados antes del COVID a este tipo de situaciones que cada vez ameritan mejor respuesta por parte de nosotros como enfermeras. Entonces sí hay una estrategia básica, incluso hemos tomado algunas referencias como Jane Watson en su movimiento de Cáritas y así lo hemos hecho. Ok, súper. Bueno, y acá hay otra pregunta importante que creo que nos está pegando a muchos hoy en día. Se enlaza con otra pregunta que nos hicieron antes. Debido a la alta incidencia de contagio del personal de salud, ¿qué estrategias se están adoptando en los distintos países para suplir el déficit de personal en las unidades? Una pregunta anterior que de pronto se enlaza con esta es que si han tenido que ingresar personal no entrenado en UCI en las unidades de cuidado crítico. Bueno, yo ya conté las estrategias que se hicieron del Ministerio de Salud justamente para apoyar al personal que sí se tuvo que poner personal no entrenado en las terapias intensivas, no solo de enfermería, sino también de médicos. Entonces las estrategias fueron esas, las revistas de salas virtuales, la capacitación permanente, los ateneos y la disposición de ese botón rojo para las urgencias que tengan los hospitales, ¿no? Y en cuanto al tema de la protección personal, en cuanto a cómo disminuir el contagio, bueno, el gobierno está implementando esa ley Silvio, que a nosotros nos parece fantástica y sabemos que están haciendo un programa de protección para todo el personal, pero también lidiamos con la corrupción, con el desatino de los gobernantes de no proveerle a la gente de lo que necesita. Y coincido plenamente con lo que dijo Cristian, que la mayoría de los contagios del personal de salud se da en la convivencia entre el equipo de salud. España también relató su alta incidencia de contagio del equipo entre ellos mismos. ¿Alguien más? Cristian, de pronto. Sí, a 3 meses de pandemia es imposible no tener personal no capacitado en las unidades de cuidado intensivo. O sea, yo mismo estoy fuera ya hace 10 días por cuarentena por COVID positivo y yo y otros 200 colegas más, o sea, entre personal sanitario, hemos pasado por distintos periodos de cuarentena. Por tanto, es una realidad que no es ajena, creo, a ningún país. Como bien considero, creo que todos tenemos la misma estrategia. La preparación el intensivo es un mundo pequeño, o sea, son poca gente especialista, poca gente capacitada.
Por tanto, se han tenido que redoblar los esfuerzos en ese sentido, y lo que estamos haciendo mucho en muchos centros del país, bueno, Mónica, Oscar, conoce un poco la realidad en Chile. Chile maneja un muy buen nivel profesional de enfermería, pero lo que se ha hecho un poco es hacer una mezcla bien virtuosa dentro de los hospitales. En general, los que trabajamos en cuidado intensivo nos vamos como a distintas áreas del hospital administrativo a hacer otras cosas, y tuvimos que rápidamente aterrizar nuevamente al mundo clínico y acompañar a aquellos colegas que tienen menos preparación y menos competencia de especialidad. Es imposible en 2 meses poder lograr a un profesional ampliamente calificado y con competencia. Así que lo que se ha hecho un poco es reclutar estudiantes, mucho para hacer labores más, digamos, aseo y confort, un poco de apoyo a los enfermeros. Aquella área de intermedio, lo dijo Marcelo también y Oscar, coronaria, pabellones, anestesia, rápidamente han tenido que asumir la carga de estos pacientes más graves, pero yo creo que si no estamos en un nivel alto de saturación, por suerte, sin tomar la decisión de excluir pacientes, estamos en un momento muy crítico a nivel nacional, donde aproximadamente el 10% a 12% de los equipos clínicos de atención directa están contagiados o en cuarentena preventiva. Así que no hay mucha receta, hay mucha creatividad, hay mucha capacitación, como bien dijeron los colegas y Mónica, in situ. Se deja de lado aspectos que bien planteaba Mónica de la humanización, del persona a persona, de la familia. El cuidado se hace agobiante, las jornadas son extenuantes. Nosotros modificamos horario a 24 horas de trabajo continuo para poder hacer rotativas mucho más eficientes desde el punto de vista del cuidado. Así que el nivel de cansancio es muy alto desde el punto de vista del profesional sanitario. Pero no hay mucha estrategia, aparte de las que ya hemos conversado, de suplir como se pueda el personal. O sea, el personal especialista no se puede suplir, o está o lamentablemente están en su casa pasando la cuarentena. Así que yo creo que hay que seguir avanzando en poder capacitar, y todas las herramientas de teleasistencia, de esta llamada, como bien dijo Marcelo, este teléfono disponible para asistencia a aquellos colegas que no tienen las capacidades instaladas en su minuto, son súper necesarios en este minuto. Bueno, se nos acabó el tiempo, han sido realmente muchos minutos demasiado valiosos, estoy muy contenta. Nuevamente, Cristian, Mónica, Marcelo y Oscar, de verdad, infinitas gracias por acolitarme esta idea, que fue realmente maravillosa. Para última información, el consenso nacional, también la AMSI sacó un consenso, pueden leerlo porque hay muchas preguntas. La FLESI, en la página de la FLESI también hay mucha información, en la página de la Sociedad Chilena, la Sociedad Intensiva, de Argentina, la de México. Hay mucha información donde podemos consultar datos de enfermería. De hecho, nos estamos basando en muchas cosas que hemos hecho nosotros mismos, y pues vamos a sacar también a nivel de Latinoamérica un protocolo muy hermoso de pronación de pacientes. Entonces los invito a que visiten la página de la AMSI, el consenso, ahí les estamos enviando el link para que lo consulten, el consenso nacional, invitarlos a la página de la FLESI y pues a contar con todas estas sociedades y agremiaciones que de verdad se han esmerado por trabajar mucho el tema del COVID. Y pues bueno, gracias a todos los participantes, nuevamente las personas de Colombia, las personas de Perú, México, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Estados Unidos, que se conectaron. Ha sido un verdadero placer, superamos las expectativas en participantes y eso me hace muy feliz. Gracias a todos y pues nuevamente gracias a mis colegas por dejar el nombre de la enfermería en alto. Bueno, ha sido un placer, un saludo a todos, les deseo un feliz resto de noche y pues bueno, a seguir luchando por la enfermería crítica. Muchas gracias a ustedes por la convocatoria y un placer compartir con todos ustedes. Hasta pronto. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias.